Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio del libro El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Dad al César lo que es del César. Entonces me voy a permitir la lectura de esta parte del Evangelio. 5. Entonces los fariseos se retiraron y consideraron entre sí cómo habrían de sorprenderlo en algunas palabras. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios a través de la verdad, sin que tengas en cuenta a quien quiera que sea, porque en los hombres no consideras a la persona. Dinos, pues, tu opinión sobre esto. ¿Nos está permitido pagar el tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que se da en pago del tributo. Y cuando ellos le presentaron un denario, Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron: Del César. Entonces Jesús le respondió: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y cuando lo oyeron hablar de ese modo, se maravillaron de su respuesta, y dejándolo, se retiraron. San Mateo 22, del 15 a 22. Y San Marcos capítulo 12 del versículo del 13 al 17. 6. La cuestión propuesta a Jesús estaba motivada por la circunstancia de que los judíos detestaban el tributo que les imponían los romanos, razón por la cual habían hecho del pago de ese tributo una cuestión religiosa. Habían formado un partido numeroso contrario al impuesto. Por consiguiente, el pago del tributo era para ellos un tema de irritante actualidad, sin lo cual no hubiera tenido ningún sentido la pregunta formulada a Jesús: ¿Nos está permitido pagar o dejar de pagar el tributo al César? Esta pregunta escondía una trampa, porque según la respuesta que diera Jesús, los fariseos esperaban excitar en contra de él a la autoridad romana o bien a los judíos disidentes. No obstante, Jesús, que conocía la malicia de ellos, eludió la dificultad impartiéndoles una lección de justicia, al decir que a cada uno debe dársele lo que le corresponde. Véase en la introducción el artículo Publicanos. 7. Esta máxima dada al César lo que es del César no debe ser entendida de una manera restrictiva ni absoluta. Como todas las enseñanzas de Jesús, se trata de un principio general, resumido en una forma práctica y usual, y deducido de una circunstancia particular. Ese principio es la consecuencia de aquel otro, según el cual debemos obrar, en relación con los demás, como quisiéramos que los demás obrasen en relación con nosotros. Condena todo perjuicio material y moral que se pueda causar al prójimo, toda violación de sus intereses. Prescribe el respeto a los derechos de cada uno, así como cada uno desea que se respeten los suyos. Se extiende al cumplimiento de los deberes contraídos para con la familia, la sociedad y la autoridad, tanto como para con los individuos en general. Esta es la primera parte del estudio y vamos a sacar algunas claridades, si la ley nos permite, bajo la inspiración de los espíritus mayores. Entonces, esta frase dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una frase que nos resuena mucho. La hemos escuchado más de una vez y siempre pues nos hemos preguntado qué significado mayor tendría, cuál sería la significancia que le podríamos dar. El concepto del César en ese entonces es la autoridad romana que tiene subyugado al pueblo judío. El emperador, el César, el gobernante, la autoridad desde Roma, representado por el César. Entonces el maestro, que bien sabía que los religiosos, los judíos, los fariseos
saduceos y todos ellos, pues tenían que pagar el tributo al gobierno romano. Y ellos lo usaron como un instrumento para generar antipatía contra la autoridad que tenía la ocupación, que estaba ocupando eh, el pueblo judío, al pueblo judío, mejor dicho. Entonces, lo cierto es que la palabra César puede significar gobierno, autoridad terrena o terrenal. También puede significar todo lo que tiene que ver con el plano humano, con el materialismo, con las obligaciones que contraemos al estar encarnados en un cuerpo, al depender de una familia o estar dentro del seno familiar y también al estar integrando una sociedad a nivel social, a nivel educativo, a nivel, digámoslo así, de pertenencia a un gobierno, a un país, a una nación, pues tenemos ciertos deberes, ciertas obligaciones como ciudadanos, pero también tenemos derechos. En este sentido, Jesús no se mete en cuestiones de tipo de orden político. Por ejemplo, muchas veces se tachaba al Maestro Jesús que era muy pasivo en cuestión del dominio, la tiranía romana. El Maestro nunca se manifestó como tal en contra del Imperio Romano, porque él sabía que las situaciones temporales, terrenas, pasaban tarde o temprano. Él no vino, por ejemplo, a retirar a los judíos, quitarles el yugo romano. ¿Por qué? Porque en cualquier situación, en cualquier sistema político, sucede por una razón vibratoria, una razón, digamos, que permite que las condiciones buenas o malas, mejores o peores, se manifiesten en un sistema, por ejemplo, político de gobierno. También se sabe que hay intereses económicos, hay responsabilidades que tenemos todos hasta cierto punto para cumplir dentro del seno como ser humano, dentro del rango o alcance que corresponde al pertenecer a una raza humana, tener un cuerpo humano, pertenecer a una familia, por ejemplo. Entonces, la palabra dada al César, lo que es del César, es ciertamente como cumple la razón, las obligaciones que has contraído, las responsabilidades como ciudadano, como integrante de una sociedad. El maestro decía así, o sea, dada al César lo que es del César. Y también decía o dice, dada a Dios lo que es de Dios. Si nos ponemos a pensar, pues tendríamos que darle a Dios toda nuestra obediencia, eh, todo lo que somos, todo lo que podemos ser su fuente, su raíz es Dios. Todo lo bueno, todo lo bello, todo lo armonioso procede de la fuente, incluyendo el dinero. El dinero como un recurso que pareciera muy material, Jesús no condena el dinero. Jesús no condena inclusive a los tiranos, no lucha contra ellos. Él tiene un propósito mayor, que es la transformación personal. Es decir, el mundo externo, la realidad externa, corresponde a un estado de conciencia interno. Entonces al maestro le interesaba más llegar al corazón, a la mente de cada individuo para su transformación, para su progreso moral o espiritual. ¿Por qué? Porque la materia, con todo y todo, que pues ciertamente debemos procurar un trabajo para obtener un recurso, para estar más o menos bien, tener una casa, tener cierta estabilidad material. Lo cierto es que el mismo maestro decía que no nos preocupáramos tanto por las cuestiones materiales. Nos decía, por ejemplo, que las aves, los lirios no tejen y tienen un ropaje maravilloso, y las aves no siembran y son alimentadas por el Padre, por ejemplo. Entonces el maestro se enfocaba más al orden interno, al estado de conciencia, el aprender a ser un canal de bendiciones. ¿Por qué? Porque si se cambia lo de interno, lo externo cambia, lo externo se transforma. Entonces aquí pues fue una trampa hábilmente urdida por los judíos que querían ponerle un tropiezo
Sin embargo, el maestro con esta frase, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues evadió la situación y finalmente les dijo, hagan lo que tengan que hacer. Casi, casi, a mí no me metan en cuestiones económicas o situaciones partidistas, porque yo no vine a resolverles la vida en ese sentido, de alguna forma. Entonces también es cierto que esta situación se le debe de dar también el respeto que corresponde a la persona, al ser humano, al hermano, por ejemplo. Entonces aquí nos habla mucho de este otro principio, que tratemos a los demás como quisiéramos que los demás obrasen en relación con nosotros. Esto significa eso. Entonces, prescribe el respeto a los derechos de cada uno, así como cada uno desea que se respeten los suyos. Establece que debemos respetar al otro en la medida que deseamos ser respetados. Darle al César lo que le corresponde y darle a Dios lo que es su parte. Entonces, respeta al otro en la medida que tú deseas ser respetado. Trata al otro como quiera ser tratado. Entonces, también aquí nos habla en la parte final de este cumplimiento de los deberes contraídos como hijos, como padres, como hermanos, como integrantes de una familia. Tenemos deberes, tenemos responsabilidades, tenemos compromisos. Al pertenecer a una sociedad donde hay pago de impuestos, hay que pagarlos, donde tenemos que aportar un bien a la sociedad a través del trabajo que podamos emitir o producir, también es una responsabilidad. Entonces, esta- estos deberes y estos compromisos aplican a estos aspectos de la vida, pero también aplican en el respeto a los individuos en general. Por ejemplo, mi libertad llega hasta donde debo respetar la libertad del otro. Por ejemplo, voy a tratar al otro en la medida que quiero ser tratado. Mi libertad comprende ciertos límites, es decir, el otro tiene la misma libertad que yo y debo de permitirle expresarse, debo permitirle lo que yo quisiera para mí en igualdad de circunstancias. Hablamos también un poquito cuando se dice, este es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. Esto pareciera lógico, por ejemplo, en el caso de las mujeres que quieren desafortunadamente abortar. Los mismos hombres que en algún momento se envilecen en vicios, en hábitos que denigran el propio cuerpo. Lo cierto es que dad al César, es decir, cuida tu cuerpo, no abuses de él, pero tampoco lo malcríes, por ejemplo. Mantén el equilibrio en tu trato, en su trato de tu cuerpo. Y recuerda que el cuerpo es el templo de Dios vivo, es un instrumento, un vehículo creado para que pueda ser utilizado sabiamente. El hecho de contar con un cuerpo no nos exime la responsabilidad de cuidarlo, de sostenerlo, de protegerlo, de curarlo, de mantenerlo sano. Por ejemplo, alguien que consume alcohol, tabaco, alguien que se degenera, está atentando con su templo. Y aunque sea su cuerpo templo asignado, no significa que que pueda hacer con él lo que quiera. Entonces ahí sí, dale al César, al cuerpo lo que le corresponde. Y ante Dios respondes por el mal uso o el abuso que hayas hecho con tu cuerpo, por ejemplo. En el caso de las mujeres que pueden tener esa intención de abortar, por ejemplo, ellas dicen, bueno, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pero lo cierto es de que ya no es su solo cuerpo, ya son dos cuerpos y hay un plan asignado por Dios para esa criatura que viene. Entonces, un aborto es una transgresión a la ley divina, con todo y lo que pudieran pensarse y decir los gobiernos mismos, ¿no? Porque muchas veces algunos gobiernos permiten eso. Sin embargo, dadle a Dios lo que le corresponde. A Dios le corresponde esa vida
que te ha sido asignada, por ejemplo, para que la procures, para que pueda nacer, para que pueda crecer y aprender las lecciones como tú tuviste oportunidad de encarnar. Entonces no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Ese serían mis comentarios en esta primera parte. Muy bien, vamos a pasar a la segunda, instrucciones de los espíritus. Me voy a permitir comentar. Primero leer y lo comentamos. Dice, el amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre, en su origen, solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley del amor sustituye la personalidad por la fusión de los seres. Aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que, elevándose sobre su condición humana, ama con amplio amor a sus hermanos en sufrimiento. Feliz aquel que ama porque no conoce la miseria del alma ni la del cuerpo. Sus pies son livianos y vive como transportado fuera de sí mismo. Cuando Jesús pronunció esa divina palabra, amor, se estremecieron los pueblos y los mártires, embriagados de esperanza, descendieron a la arena del circo. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos, porque esa palabra levanta la lápida de las tumbas vacías. Y la reencarnación que triunfa sobre la muerte, revela al hombre deslumbrado su patrimonio intelectual. La muerte ya no lo conduce al suplicio, sino a la conquista de su ser, elevado y transfigurado. La sangre ha rescatado al espíritu, y hoy el espíritu debe rescatar al hombre de la materia. Muy interesante esta parte. Vale la pena subrayarla. He dicho que en su origen el hombre solo tiene instintos. Así pues, aquel en quien dominan los instintos está más cerca del punto de partida que de la meta. Para avanzar hacia la meta es preciso vencer los instintos. Importante. En provecho de los sentimientos. Es decir, perfeccionar estos últimos y sofocar los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Llevan consigo el progreso, como la bellota contiene en sí al roble, y los seres menos adelantados son los que, como emergen poco a poco de sus crisálidas, permanecen esclavizados a los instintos. El espíritu debe ser cultivado como un campo. La riqueza del porvenir depende del trabajo del presente. Y más que bienes terrenales, ese trabajo os hará conquistar la gloriosa elevación. Entonces, cuando comprendáis la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los sutiles goces del alma, que son el preludio de la dicha celestial. Lázaro, París, 1862. Aquí vamos a hacer un pequeño espacio, una pausa, para reflexionar un poquito acerca de este texto. Realmente la ley del amor es la suprema ley. Edgar Cayce decía que el amor supera, el amor trasciende la ley de causa y efecto, la ley del karma, por ejemplo. La ley del amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento máximo por excelencia, o el sentimiento más excelso. Entonces los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado.
Todo parte de lo que sería en nivel básico los instintos. Por ejemplo, los instintos de los animales. Cada especie tiene instintos. El ser humano en sus primeras etapas es un ser de instintos. Es decir, procura sobrevivir, procura defenderse, alimentarse, por ejemplo, reproducirse. eh, la violencia la usa con el afán de defender, por ejemplo, su tierra, su espacio. Y hay muchos instintos en un ser humano que apenas está saliendo del nivel del reino animal, por ejemplo. Entonces, todo progresa. Entonces, un individuo, una persona que está en el nivel instintivo, casi casi se basa como si fuera un hombre primitivo, por decirlo así. Quizás salvaje, quizás reactivo, pero después va avanzando cada vez más, más avanzado, pero todavía corrompido, empieza a manifestar sensaciones. O sea, empieza a manifestar sensibilidad, sensaciones, capacidades de recibir, de empezar a comprender mejor lo que percibe a través de sus cinco sentidos. Sin embargo, va a progresar más, va a ser más instruido y purificado y ya empieza a manifestar sentimientos. Uno de los sentimientos más primoroso, la base de la culminación de nuestro progreso, sería el sentimiento del amor. El amor no como como una emoción de pareja o entre parejas, sino como algo que es sublime, es un sentimiento que nos unifica, que nos mantiene en bien, en armonía y en unidad. Entonces, esto es más importante. Empezamos por el nivel de instintos, luego nos vamos a las sensaciones, posteriormente a los sentimientos y en el ápice, en el punto más alto de los sentimientos, estaría el amor. Aunque el amor inclusive envuelve al nivel de los instintos, por ejemplo. Quiero decir con esto que el amor está como esencia, está como germen latente aún en los instintos, por decirlo de alguna forma. Digamos que los instintos no estamos suficientemente educados para manejar esa energía de manera únicamente constructiva. Impera más lo instintivo, lo irracional, que lo lógico, lo racional. Y bueno, aún todavía nos faltaría la parte cooperativa, la parte de la unidad, de la cooperación por amor hacia los demás. Pero ustedes lo ven, todo es un progreso. Entonces, feliz aquel que elevándose sobre su condición humana, es decir, sobre sus propios instintos, apetencias, deseos, sobre su propia tendencia del orgullo, del egoísmo, logra amar con amplio amor a sus hermanos en condición de sufrimiento. Muchas personas, por ejemplo, son sensibles al dolor humano, al dolor ajeno, pero muchos otros no. Entonces, una manera de saber el grado de evolución tiene que ver con la sensibilidad, con el grado de compasión o empatía que puedas tener por el sufrimiento del otro. Dice, feliz aquel que ama porque no conoce la miseria del alma ni la del cuerpo. Y quizás si la conoce, porque muchas veces tenemos que conocer el sufrimiento para aprender a ser más solidarios, más compasivos. Pero tarde o temprano, el que ama supera la miseria del alma y aún la del cuerpo. Se vuelve más liviano, se vuelve más fluido, se vuelve más alegre, menos esclavizado a la materia. Entonces, interesantísimo el caso. Esa sería la primera palabra, digamos, profunda en el alfabeto divino, la palabra del amor como la ley universal, como nuestro eje fundamental. La segunda palabra es la reencarnación. Cuando entendemos que la reencarnación no es solo una teoría, sino que es un hecho, empezamos a eh, revelamos al hombre su patrimonio intelectual. Es decir, le damos la percepción, aprendemos y comprendemos que la muerte no es el final, que únicamente el cuerpo es el que se deja. La reencarnación es una nueva oportunidad para aprender en el punto en que nos quedamos.
La muerte es una etapa, es una transición muy breve que nos permite volver a tomar cuerpo y volver a experimentar la naturaleza humana y avanzar y crecer, elevarnos. ¿Por qué? Porque en cada reencarnación es una oportunidad para hacerlo mejor, para aprender lo que no aprendimos, para hacer lo que no hicimos, para compensar los errores del pasado, para liberar energías negativas y transmutarlas, por ejemplo, para elevar nuestra capacidad de amor. Y aquí hay una frase interesante que es importante. La sangre ha rescatado al espíritu. Es decir, la reencarnación, el tomar cuerpo en la sangre, en la materia, ha rescatado al espíritu a través de cada reencarnación. Pero ahora que estamos encarnados con cierta comprensión, el espíritu, la sensibilidad, el amor, debe rescatar al hombre de la materia. No estamos destinados a reencarnar por siempre. La reencarnación es un recurso que nos permite avanzar cada vez más, pero de nosotros depende avanzar. Entonces, ciertamente que, por ejemplo, la reforma íntima nos habla de aprender a conocernos a nosotros mismos, de vencer nuestros instintos más primitivos. A nivel general hay una tendencia al orgullo, al egoísmo y al apego. Sobre todo ese egoísmo voraz en el mundo occidental, donde se nos maneja que lo más importante es el dinero, son los recursos, y que lo más importante es lo externo. Y lo más importante quizás es satisfacer nuestras necesidades instintivas, cosa que no es así. La razón de la vida no es esa. Estamos temporalmente en el cuerpo, pero no estamos obligados a excedernos en todo lo que el cuerpo nos demande. Por ejemplo, tenemos que aprender a conocernos para vencer los instintos, los impulsos, las tendencias agresivas, las tendencias hostiles, oscuras que tenemos todavía. Entonces, ciertamente que los instintos permiten que vayamos a las sensaciones, luego a los sentimientos y finalmente al amor. Todo ello nos lleva en un proceso gradual de crecimiento. Entonces, lo cierto es de que ya los que están despiertos y que pueden ver, que tienen ojos para ver, oídos para escuchar, tienen cierta comprensión que les permite superar el nivel de la materia, ya no estar tan apegados a las cuestiones de la materia. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos de esta etapa de reencarnación, cuando dejemos el cuerpo, pues no nos llevamos absolutamente nada, más que el aprendizaje, más que las experiencias, más que las cualidades, virtudes, habilidades que hayamos podido desarrollar en esta vida. Entonces el espíritu debe ser el campo de cultivo, debe ser cultivado también como un campo. Es el campo de cultivo que debemos abonar, debemos desarrollar, sembrar las semillas de la virtud, de las virtudes, porque realmente nuestra labor, nuestra razón de ser es aprender a construirnos. Es decir, la razón de la vida es construir nuestra mejor versión, mejor que las pasadas, mejor que las anteriores. Cada encarnación o reencarnación es una oportunidad para desarrollar más virtudes y dejar los defectos, los instintos, los vicios. Entonces, obviamente, todo depende del trabajo personal que hagamos. No es nuestra prioridad los bienes materiales terrenales. Este trabajo de conocimiento, de autoconocimiento, el trabajo de reforma, el esfuerzo que hagamos por conocernos y transformarnos, este es el trabajo que nos va a dar un bien imperecedero, un bien eterno. Entonces, cuando comprendáis la ley del amor que une a todos los seres, buscaréis en esa ley los sutiles goces del alma, que son el preludio de la dicha celestial. Es decir, debemos elevar nuestra comprensión, nuestra frecuencia vibratoria
a través de la búsqueda del conocimiento, pero de nosotros mismos, de tener un referente, un ideal, un proyecto de vida que nos permita elevarnos en conciencia. Los antiguos griegos y todas las filosofías espirituales hablan que no es la materia, no es afuera donde debemos de trabajar, que lo hacemos obviamente por el progreso en todos los órdenes, pero el mayor progreso se logra adentro, internamente. Las civilizaciones que avanzan y que se mantienen estables, armoniosamente creciendo, son civilizaciones que desarrollan el aspecto espiritual, el aspecto moral, en coordinación con el aspecto material. O sea, no puede haber ciencia sin corazón. El espíritu lo es todo. La mente es la que crea y lo físico es el resultado. Entonces, como somos conciencia, debemos de aprender a discernir qué modelo de conciencia quiero proyectar con mi mente en la realidad física. Entonces, muy importante esta instrucción. Espero que les agrade. La vamos a hacer breve para que todo mundo tenga interés, la pueda reflexionar, la pueda revisar y continuaremos en la próxima sesión en el punto 9. La esencia del amor es divina, de la página 216. Gracias por su compañía. Nos vemos para la próxima sesión. Que pasen excelente día, excelente tarde o excelente noche. Hasta la próxima.